Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición maravillosa la que el Señor nos concede, esta oportunidad para compartir la palabra del Señor con nuestros hermanos, hermanas de la Iglesia Bautista Manantial de Vida y otros muchos hermanos que se conectan a través de las redes sociales. En esta oportunidad queremos compartir el tema Empecemos de nuevo con optimismo. Bueno, la palabra del Señor nos anuncia el evangelio de la segunda oportunidad, porque como seres humanos somos cristianos, pero fallamos, resbalamos. El Señor nos permite otra oportunidad, y si volvemos a caer, no hay oportunidad en la que el Señor nos cierre la puerta, siempre nos levanta. Vamos a empezar. Está conmigo el hermano David Soto, está coordinando la comisión de atención pastoral a este campo misionero, nuestra Iglesia Bautista Manantial de Vida. Vamos a empezar, David, orando al Señor. Así que demos gracias al Señor que nos permite esta oportunidad para compartir su palabra. Venimos delante de ti, Padre, por la bendición preciosa de este momento. Queremos entregar este tiempo bajo el control de tu Espíritu Santo. Que venga tu palabra a nosotros, que fluya el conocimiento de tu verdad para adiestrarnos de esa manera en andar tu camino siempre recto, siempre de toda verdad. Ayúdanos a estar sujetos a esta verdad de modo muy obediente para que recibamos de ti todas tus bendiciones. Muchas gracias, Señor, por cada persona, familias que se juntan con nosotros en la presentación de esta palabra tuya. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para ir a Nehemías, hermano David. Nehemías capítulo 2, los versos 17 y 18. Amén. Leemos la palabra del Señor. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Bueno, un poco sobre el contexto de este pasaje. Nehemías era uno de los jóvenes del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, que habían sido deportados de Judá hasta Babilonia, el imperio de aquel tiempo. Bueno, según la historia, Nehemías nació bajo el cautiverio, no fue de los guiados desde Jerusalén. Allí nació bajo el cautiverio y llegó a servir en el entorno del rey del imperio de Babilonia. Y allí tuvo noticias de lo que acontecía en Jerusalén. Mucho tiempo atrás había sido que el rey Nabucodonosor había invadido Jerusalén, había invadido Judá y se había llevado cautiva a mucha gente de Judá. Y allí crecieron. Esta generación de Nehemías ahí se levantó. Y cuando en su tiempo recibió información de cómo estaban las cosas en Jerusalén, él se entristeció mucho porque uno de sus hermanos que había llegado de Jerusalén le dice: allá está todo destruido, no hay gobierno propio, la gente cosecha la tierra, pero vienen tribus enemigas y las invaden, está sin control todo aquello, y destruida la ciudad y no tienen los muros. El templo de Jerusalén, aquel hermoso templo construido por el rey Salomón, había sido quemado, destruido. Nehemías lloró por mucho tiempo, postrado delante de Dios, mostrando arrepentimiento y pidiendo al Señor la oportunidad de volver a Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que una vez que tuvo la oportunidad de conversar con el rey, pidió permiso para que el rey le permitiera regresar a Jerusalén y reconstruir los muros, la ciudad. El rey se lo permitió. Y entonces encontramos aquí a Nehemías, cuando ya está en Jerusalén,
dando vueltas por la ciudad y evaluando. La palabra evaluar es importante en esta primera parte. Nehemías evaluó la situación de la ciudad destruida para tomar decisiones, animando a la gente a reconstruir. Reconstruir es una cosa muy importante. Mire, en la vida nosotros tenemos lo siguiente: no es fácil construir, cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero, muchos recursos, el empleo de energía de mucha gente. Y una vez que nos ha costado construir, viene un enemigo y destruye, es lo más fácil. Destruir es fácil. Ahora, reconstruir es más difícil, porque tenemos que contar con el desánimo de la gente. Hubo un primer momento en que construimos, alguien destruyó y es muy pesado reconstruir. Estas 3 etapas son importantes: construcción, destrucción, reconstrucción. Leamos, hermano David, cómo la Biblia nos dice que Nehemías regresó a Jerusalén y evaluó la situación. Nehemías capítulo 2 versos 11 al 15. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había un lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Amén. Gracias, hermano. Encontramos a Nehemías. Qué importante, Nehemías viene con autorización del rey, pero no viene a imponerse a la gente. La gente que está en Jerusalén prácticamente no lo conoce. Bueno, viene alguien a quien vimos entrar por la puerta de la ciudad, la puerta destruida, con gente, porque no llegó solo, llegó con un grupo de exiliados judíos en Babilonia y ahora regresan. No vino aquí, bueno, ahora yo soy el que manda, vengo con autoridad del rey del imperio, así que tienen que soportarme tal como soy. No, viene y sin hacerse ver, recorre la ciudad esquina por esquina, y dice que lo hace de noche para evaluar. Hermano David, nosotros estamos en una situación muy difícil, el mundo de hoy. No podemos reunirnos con libertad en el templo, no podemos hacer los cultos como lo acostumbrábamos a hacer, y hay miedo en las calles, y los que salen a trabajar, bueno, tenemos que usar mascarillas y tantas cosas para poder entrar a un centro, etcétera, etcétera. Estamos limitados en muchas cosas. Y yo creo que esta situación de pandemia, que la sufre todo el mundo, no solo nuestro país, no solo la iglesia, todo el mundo, nos tiene que mover a evaluarnos. ¿Qué son aquellas cosas que no veníamos haciendo bien? Y cuando todo esto termine, porque tenemos la certeza que va a terminar, porque todo está en el control de Dios. No sabemos si mañana, un mes, un año, no lo sabemos, pero todo está en el control de Dios. ¿Cómo evaluamos nuestra vida y cómo pensamos que vamos a volver a realizar nuestra vida después que esto termine? Algunas preguntas para evaluar. ¿A dónde estamos? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Sí. Creo que esta situación que estamos viviendo actualmente es una oportunidad para detenernos un momento y ver hasta dónde hemos avanzado, principalmente en lo que es nuestra relación con Dios. Creo que en este periodo nos hemos dado cuenta cómo realmente nuestra vida ha estado cimentada o no en lo que es la palabra de Dios. Sí. Podemos ver nuestra relación personal, si el hecho de que ahora los templos están cerrados, si hemos tenido un momento para poder dedicarle al Señor en oración y plantearle toda la situación que hemos estado pasando como familia, como iglesia. Tantos hermanos que han estado enfermos, algunos fallecidos. Sí, entonces, tiene que ver entonces con lo que hemos venido haciendo. Sí. ¿Cómo era antes de esta pandemia nuestra vida de culto, de iglesia? ¿Qué significaba para nosotros ser iglesia? Bueno, hoy hay culto y voy a ir, y si hoy no hay, pues no voy. ¿Y qué hago en casa? ¿Cuál era mi compromiso con Dios, mi comunión con Dios fuera de casa? Yo creo que esto nos
nos mueve a evaluar cómo tenemos que, una vez que esto termine, y no solamente cuando termine, sino ahora mismo, cómo estamos haciendo nuestra vida cristiana ahora. Muchos no están yendo a trabajar o a clases, los estudiantes, pero muchos estamos con actividades, quizá no con la normalidad de antes, pero estamos saliendo a la calle, vamos a comprar a los mercados, vamos a las oficinas, y hay mucha gente que trabaja de modo como que no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo para evangelizar y para orar? Exacto. En el plano familiar también. Sí, porque exactamente. Ahora, el punto es hasta dónde estas limitantes nos han permitido avanzar y enfrentar si nos han salido tropiezos y cómo lo hemos hecho. Sí. Creo que una de las cosas que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad es el hecho de las redes. Las redes nos han servido mucho, como el caso de ahorita, en poder transmitir prédicas, en poder comunicarnos por Facebook, WhatsApp y otras redes que hay para estar al tanto de eso. Uh-huh. Y el punto también es ver hasta dónde hemos estado tan preocupados por el hermano, por el amor al hermano, por el evangelizar también. En medio de dolor, porque hay hermanos de nuestras iglesias que han partido de este mundo, hay vecinos, hay conocidos, hay amigos, hay parientes, se ha sufrido mucho dolor, pero en medio de esto tenemos que caminar, la obra no se puede estancar. Si en este momento no podemos ir al templo donde siempre nos reunimos, ¿qué estamos haciendo? Has hablado bien, David, del uso de las redes sociales, y entonces yo creo lo siguiente. Nehemías no era un hombre muy mayor, bueno, tampoco era un jovencito ya cuando le tocó regresar a Jerusalén, pero era un hombre propio de aquella generación. Y yo creo que estoy tratando de enfatizar el rol de los jóvenes de las iglesias hoy. Muchos de los que ya pasamos de los 40, 50, 60 años de edad, tenemos problemas con las redes sociales porque no estábamos acostumbrados al uso de los teléfonos, de la tablet, del laptop, de todos esos mecanismos, y los jóvenes sí. Y bueno, hubo un tiempo en el que desde los púlpitos predicando criticábamos a los jóvenes inquietos con el uso del celular. Ciertamente, hay jóvenes que no estaban concentrados en el culto, en el sermón, y estaban haciendo otras cosas. Sí. Pero hoy necesitamos esos jóvenes que vuelquen su talento en el uso de estos equipos y las redes y todos los instrumentos que son normales hoy, que vuelquen sus talentos y conocimientos incluso para capacitar a otros de cómo usar todos esos medios para llevar la palabra de Dios, precisamente como ahora lo estamos haciendo. No tenemos la oportunidad de estar en un culto donde mucha gente venga a los templos, pero estamos transmitiendo palabra de Dios, gracias a Dios, por quienes saben usar estos medios. ¿Qué te parece la oportunidad que tienen los jóvenes, que son muy diestros en el uso de todos estos mecanismos para este tiempo? Sí, creo que se ha abierto una puerta a lo que es el hecho de explotar lo que son las redes. Y una de las oportunidades que se nos da es poder también ayudar a la iglesia, ayudar a los hermanos que se les dificulta un poco el uso de estas redes, y poder enseñar cómo se hacen, pero también nos reta a nosotros a examinarnos qué tanto estábamos compartiendo a Cristo con nuestras redes, qué tanto estábamos preocupados por mostrarle a la generación antes de nosotros que las redes también servían para eso, para evangelizar, para poder llegar a las personas que por X o Y razón también antes de que sucediera todo esto no podían estar en los templos. Sí, cómo no. Ahora, yo creo que en muchos sectores de la iglesia, en toda iglesia evangélica, hay algún sentimiento de frustración. Muchos hermanos y hermanas que añoran el tiempo del culto. Ahora no podemos hacerlo, y los cultos virtuales son lo que afloran en este momento. Y entonces hay sentimiento de frustración, de tristeza, de nostalgia o quizá de fracaso. ¿En qué hemos fracasado? Bueno, si todo eso se conjuga
¿Hemos sacado algunas lecciones de ellos? Es decir, ¿en qué disposición crees que estaríamos una vez que esto termine? No sabemos cuándo va a terminar, pero Dios sí lo sabe, debemos confiar en esto. Amén. Y si terminase esto la próxima semana, estamos preparados para enfrentar el nuevo tiempo. Quiero decir, más oración, más testimonio, más discipulado, más adoración, mejor testimonio. Sí, pienso que es la oportunidad ahora de enfocar y, como decía usted, de reconstruir el hecho de volcarnos a la fuerza del Señor. El hecho de cada cosa ahora que viene, porque van a venir situaciones de personas necesitando ahora escuchar la verdad. Seguro. Entonces volcarnos a llevar el Evangelio con mayor denuedo, con mayor fortaleza. Porque esa es la otra cosa, pastor. En este periodo necesitamos hacer las cosas así difíciles y las situaciones que estamos pasando, enfrentarlas en las fuerzas de Dios. El punto es que si la hemos estado buscando. Que si la hemos estado haciendo hasta ahora con nuestras fuerzas. Sí. En nuestro horario, a nuestro modo, a como yo entiendo que tienen que ser las cosas, pero siempre hay, hemos hecho quizá a un lado el modo de Dios. Muy importante, porque una cosa en la que tenemos que pensar, la vida sigue. Hemos perdido hermanos, hermanas, muchos otros están todavía en cama en los hospitales, y no solamente por esta pandemia, sino por un sinnúmero de enfermedades. Hemos perdido trabajos, empleos, se ha perdido mucho. Ahora bien, cuando esto termine, la vida sigue. Aun cuando no termine, la vida sigue. Y yo creo que entonces tenemos que mirar hacia adelante. En esto de mirar hacia adelante también encontramos en la Escritura, en el versículo 18 de este pasaje de Nehemías, que cuando Nehemías evaluó la situación, reunió a los príncipes de las tribus de Judá, a los jefes de las familias, y les compartió, eso es como el diagnóstico, ¿no? Les compartió, les hizo un reporte de todo lo que había sido su evaluación, de lo que había visto del muro destruido, del templo. El templo ya estaba reconstruido, pero no estaba en uso, porque antes del tiempo de Nehemías ya habían dos grupos que habían regresado. Uno que había sido guiado por un líder llamado Zorobabel, y el segundo, otro líder importante llamado Esdras. Hay un libro Esdras en la Biblia. De este Esdras se trata. Así que el grupo de Nehemías es el tercer grupo. Y cuando Nehemías regresó, ya el templo estaba construido, pero no estaba en uso. Por lo mismo, porque de todas maneras volvieron a lo normal y dijeron, bueno, ya tenemos templo, pero no lo usaban, y ese es un riesgo que tenemos que evitar. Bueno, que ya terminó la pandemia, cuando por la gracia de Dios esperamos que termine, volvamos a nuestra normalidad y la rutina de los cultos. No, Nehemías reunió al grupo y les dio un reporte bien claro, y al final termina con una gran afirmación: levantémonos y edifiquemos. Un gran desafío. Lo peor que puede ocurrir entre nosotros, David, es que nos quedemos postrados, que no pasa nada. No, la intención de este mensaje es, hermano, levántate, aún en medio de la situación de angustia, de luto que se vive en muchos hogares y la iglesia misma. Levantémonos. Miqueas capítulo 7 versículo 8, si lo tienes ahí. Amén. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Bueno, en el tiempo de Miqueas, Dios había anunciado gran juicio sobre su pueblo, porque siempre fue un pueblo desobediente, pero el profeta Miqueas fue usado para el Señor para adelantar: aunque el pueblo de Dios sufra juicio, el enemigo, no te alegres de mí, porque Dios me levantará. La peor decisión que podemos tomar es pensar que no vale la pena luchar. Bueno, es que reconstruir nuestro ánimo después de haber sido golpeados por esta pandemia, y tal vez no me enfermé de la pandemia, pero perdí mi trabajo, pero tuve que cerrar mi negocio. Cuesta mucho levantarme de nuevo. Dice el Salmo 27 verso 13: hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese. La palabra creer es fundamental en todo el Evangelio. Recordemos que nuestro vínculo con Dios, nuestra salvación en Cristo, es el énfasis del Nuevo Testamento especialmente, es creer en Él. Si yo no creo en el Señor, de nada sirve tener medios, recursos, dinero, fuerza física, gente que me ayude para levantar, para reconstruir, si no tengo un propósito claro que adore a Dios. Yo creo, hermano David, que tenemos que enfocar en esto. La vida sigue y tenemos que estar preparados ahora y después de ahora para enfrentar los nuevos desafíos. Sí, correcto, así es. Y creo que lo más triste sería haber pasado esta situación y ponernos en la mente que todo sigue igual, o incluso quedarnos en el hecho de que no, ya todo está arruinado y no luchar. Y más en el sentido espiritual, sí, en lo que es reconstruir a personas que realmente están necesitando escuchar esa palabra, están necesitando un ánimo, un aliento. Y creo que Nehemías es un ejemplo claro. O sea, él vio cómo estaba el pueblo en oprobio, estaba sufriendo, y él, con el poder de la palabra y siempre la oración, llevó ánimo a su pueblo, a los que estaban ahí. Claro que sí. Sí. Yo creo que toda iglesia en este momento que estamos pasando, igual que toda la sociedad nicaragüense y el mundo, esta situación de crisis, de dolor, de angustia, de desesperanza en muchos casos, ha traído también estrés, gente que está desanimada sin duda. Pero nosotros, la iglesia, aunque somos parte de esta situación misma, no podemos caer en ese estrés. Necesitamos rogar al Señor en este tiempo: Señor, ayúdanos a levantarnos, porque el llamado de Nehemías es el llamado oportuno que nosotros tenemos que hacer a la gente también. Bueno, estamos golpeados, pero levantémonos y edifiquemos. Esto es un rol para líderes, no es para todos. Entonces, los líderes nunca son mucha gente, pero los 3, 4 líderes, quizá un poco más, podemos llamar, desafiar, animar a la gente. Levantémonos. La vida consiste en hacer, en construir, en edificar, en no quedarnos quietos. Así que no podemos dejar que otros hagan lo que Dios demanda de nosotros. Dios demanda a la iglesia, no a tanta gente que está organizada en diferentes instituciones de cualquier modo, no a la escuela, no a la familia, sino a la iglesia. La familia tiene otros roles muy importantes, pero la iglesia es la llamada por el Señor para anunciar su evangelio y establecer su reino en medio de nosotros. Amén. Prácticamente debemos recordar que la gran comisión no debe detenerse, de ir y predicar el evangelio. Y parte de eso es responsabilidad también de los líderes. Es difícil, situaciones que estamos viviendo, pero también hemos visto cómo el Señor se ha mostrado aún con esta situación, y eso es lo que nos da ánimo. Eso es lo que nos recuerda que necesitamos también animar a los otros a creer y a ver cómo la mano de Dios se ha movido en medio de esta situación dura. Si seguimos la historia de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que al final se reconstruyó el muro, se reconstruyó la ciudad, pero no fue un asunto de 2 semanas, de 10 días, mucho tiempo, porque consiste en no solamente que tenemos los medios y recursos, como ya dijimos, sino que no tenemos el ánimo. Sin ánimo es imposible caminar. Y yo creo que es bueno pensar que las grandes cosas no se hacen de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos. Con pequeños pasos, pero siempre adelante. Y yo creo que parte de nuestra oración debe ser: Señor, no dejes que demos un paso adelante si no contamos con tu aprobación. La aprobación de Dios es lo más importante que debemos tener en este momento. Sí. ¿Sí? Amén. Bien, hermanos, hermanas, hemos querido traer este primer tiempo de meditación en la palabra porque la vida sigue, no podemos detenernos.
No hay razón para que el evangelio se estanque. Y nosotros tenemos que encontrar la fuerza en la palabra del Señor, no en nosotros mismos porque nos debilitamos, pero en la palabra del Señor, que nos llama a seguir sembrando la semilla de la verdad del evangelio en cada corazón. Yo creo que en este tiempo, hermano David, cuando nuestros vecinos, nuestra sociedad, nuestro barrio, hemos sido golpeados por esta situación, no solo por la enfermedad, sino por la situación económica, yo creo que están muy sensibles y que tenemos que aprovechar que ahora, cuando se sientan sin esperanza, es cuando queremos traer el mensaje de esperanza. Ahora es cuando tenemos que aprovechar. Amén. Sí. Muy bien, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos en este momento. Vamos a concluir esta meditación de la palabra orando, pensando en lo que el Señor quiere de nosotros, según su palabra, sembrar el evangelio, la semilla de la palabra del Señor entre nuestros vecinos. Y espero que esto anime a que usted, en el seno de su hogar, de su familia, con su pareja, en el matrimonio, oremos más de lo que lo veníamos haciendo. Meditemos más en la palabra del Señor de cómo lo veníamos haciendo. Y vivamos nuestra vida de iglesia, ya no en el culto, en el templo como lo hacíamos antes. Llegará el momento en que volvamos a eso. Pero mientras llega ese tiempo, que aprovechemos todas las maneras posibles para mantener nuestra comunión unos con otros y que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Amén. Hermano David, concluyamos orando en este momento. Padre, gracias te damos porque nos das esta gran enseñanza, Señor, de aprender a confiar en ti, Padre, a saber que tú nos has dado las herramientas necesarias, Padre, para poder edificar, Señor, para poder animar. Sabemos que estamos viviendo una situación dura y difícil, pero aún con todo eso tu mano se ha movido. Sí, tú nos has, Señor, dado fuerza, Señor. Ha habido sanidades, Señor, ha habido cosas milagrosas que han sucedido en este tiempo. Y lo que te pedimos hoy, Señor, es que después de todo esto nosotros podamos venir con más fuerza, podamos recurrir, Señor, a tu palabra, a la oración, Señor, y que podamos llevar ese aliento, Señor, esa palabra de verdad, ese evangelio fresco que edifica, Señor, a cada una de las personas que están sufriendo, a cada una de las personas que están necesitadas. Danos fuerza, danos ánimo, Señor, y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de cada día poder servirte y aprender más de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en la meditación de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.